Ya. Entonces, estábamos, ya. ¿Qué características tienen estas personitas que están acá, chiquillos? Háblenme de las características que ellos tienen. Por ejemplo, la primera foto de acá. Miremos esta foto de acá, donde hay muchas damas y solo un caballero. Sí, caballero. Solo un hombre. Díganme, chiquillos, en la primera imagen de acá. Síganme el cursor. ¿Qué características tienen esas personas? Son La enanas. estatura, ¿Mm? la estatura es súper pequeña. Ya, ¿qué más? ¿Qué otras características tienen? Miren a las personas de ahí. De hecho, hay algo que es notorio, muy notorio. Aparte de que son de baja estatura, ¿cierto? Son pequeños. Pero hay otra cosa muy notoria. ¿Cuál es esa otra cosa muy notoria? De hecho, si se dan cuenta en la primera imagen, bueno, en realidad en la primera y en la segunda imagen, que son estas dos, donde aparecen personas con enanismo, ¿cierto? Lo característico, además de la baja estatura, ¿cierto? Es que si ustedes ven, hay personas de distintas razas. O sea, aquí, si vemos al joven de acá del centro, no sé, pudiese ser que tenga ciertos rasgos asiáticos, ¿no? Eh, hay una mujer, por ejemplo, de raza negra, hay personas con distintos colores de piel, ¿cierto? De pelo, y por lo tanto se puede entender, y tal cual en la imagen de acá abajo, se puede entender que son personas de distintos orígenes, ¿cierto? Pero que comparten en común, ¿cierto? Que todos ellos tienen enanismo. Ahora miramos el lado de acá, las imágenes de acá, chiquillos. ¿Qué características tienen? Que son muy altos. Que son muy altos, ¿cierto? Y al igual que el lado de allá, son personas de raza distinta. Eh, acá vemos una persona asiática, ¿cierto? Con un notorio rasgo asiático, evidentemente asiática. Y acá hay una persona que pudiese ser, no sé, latina, pudiese ser cubano, o podría ser de otro sector geográfico, ¿cierto? Pero son notoriamente distintos entre esos dos. Y yo comparto, tal como me dijo su compañera, es que son personas extremadamente grandes, ¿ya? Y esto tiene una explicación científica, ¿cierto? Y esto radica en lo que hemos estado estudiando respecto a la acción hormonal, ¿cierto? ¿Qué cosas? Eso es lo que vamos a ver en la clase de hoy, ¿ya? Trastorno hormonal. Entonces, cuando no hay un adecuado balance del sistema endocrino, se desarrollan enfermedades que afectan la homeostasis y que se conocen como trastornos hormonales. Recuerden que nuestro cuerpo lo que busca es la homeostasis, ¿cierto? Un equilibrio tanto en las concentraciones de hormonas, ¿cierto? En las concentraciones, también regula, por ejemplo, las concentraciones de calcio. No sé si se acuerdan cuando veíamos los ciclos biogeoquímicos, nosotros tenemos que asimilar ciertos componentes que eran necesarios para el desarrollo de nuestro cuerpo, pero ¿qué ocurría? Que a veces podríamos consumir un exceso y había una acción, una función de nuestro organismo que iba a regular esas concentraciones, ya sea quedándose con alguno y botando otro o viceversa, ¿ya? Esa función que tiene nuestro cuerpo lleva por nombre homeostasis, que es la regulación, tal como le dice ahí, lo que busca es un balance en el sistema endocrino, en la temperatura, ¿cierto? Y todo eso tiene que ver con reacciones endocrinas, con reacción hormonal. Y cualquier enfermedad que afecte este equilibrio de hormonas, ¿cierto? Se va a conocer como un trastorno hormonal, ¿ya? Estos desórdenes pueden deberse a una disminución o a un exceso de la secreción hormonal. Cuando es una disminución, vamos a hablar de una hiposecreción de hormonas. Y cuando hablamos de un exceso de secreción, hablamos de una hipersecreción de hormonas. Hipo para abajo y hiper para un exceso, un aumento. Esos términos ustedes ya los conocen, ¿cierto? Pero no está de más recalcarlo. En este caso, la hormona que afecta a estos dos grupos que vimos con anterioridad, ya sea disculpen, en el enanismo o en el gigantismo, es a causa de una hormona que se llama, así literalmente, la hormona GH, ¿ya? Cuando haremos, siempre va a ser así, en todos lados, usted puede estar en la universidad y siempre se lo van a nombrar de la misma manera, entonces la hormona del crecimiento y que jamás se le olvide, se llama la hormona GH, ¿ya?
Esta es producida por la pituitaria, ¿cierto? Y obviamente, ya lo habíamos analizado en las clases anteriores, bajo el control del hipotálamo, que es finalmente el que dice, bueno, hay que secretar esta cantidad, hay que dejar de hacerlo, o falta aquí, falta allá, hay que aumentar la temperatura, liberemos cortisol, ya. No sé, lo que necesita nuestro cuerpo. Entonces ahí el hipotálamo es el que va a regular la secreción de la hormona GH. Y en los niños, esta hormona, ¿cierto?, va a promover el crecimiento, estimulando la secreción de hormonas somatomedinas en el hígado. Entonces, la hormona GH va a ser la que finalmente va a determinar el crecimiento de las personas, pero con un efecto en el hígado. Entonces, esta hormona se va a recibir la información de la pituitaria por el control del hipotálamo, ¿cierto? Va a actuar en el hígado y ahí es donde se va a producir y lo que va a estimular la secreción de esta hormona, así se le llama de manera general, la hormona somatomedinas, ¿ya? Profe, no caché, puede ser Disculpa. menos de lo normal, puede producir más de lo normal o menos de lo normal o ambas. Ya, es que por ejemplo, es súper fácil. Si dice hipo, así como un hipopótamo, o que le da hipo, ¿cierto? Es al tiro una disminución en la secreción hormonal. Y es hiper cuando es el hiper líder, por ejemplo, que es grande, gigante. El hiper, no sé. El hiper siempre es alusión a algo más grande, algo mayor. Entonces, cuando hay un exceso, un aumento de una secreción hormonal, se va a producir este trastorno mediante una hipersecreción de hormonas o una hiposecreción de hormonas. ¿Qué efectos producen cada uno? Eso es lo que vamos a ver en las diapos continuas. ¿Queda claro ahí, Martín? Ujú. Ya. Entonces, trastorno de la secreción de la hormona del crecimiento. Por ejemplo, el gigantismo hipoficiario, que era la imagen que nosotros habíamos visto, ¿cierto? Las personas que tenían un tamaño bastante elevado en comparación al resto, dice, esta enfermedad se debe a una hipersecreción de GH, o sea, un aumento, un exceso de la hormona GH durante la infancia, ¿ya? Los huesos largos alcanzan una longitud superior al rango normal. Yo me acuerdo que yo en el liceo tenía una compañera de apellido Vázquez, no voy a decir su nombre, pero esta compañera tenía gigantismo hipoficiario, pero a ella, como había recibido un tratamiento a temprana edad para detener su gigantismo, ella había alcanzado cerca de 1,94 m, tenía la Javi, y estábamos en segundo medio. La Javi medía casi 2 metros. Oh, dije el nombre, disculpe. Entonces, claro, hay ciertos tratamientos, ¿cierto?, que van a detener tal cual, por ejemplo, cuando sufrimos de diabetes, también es un trastorno hormonal, pero uno puede controlarlo, ¿cierto?, con medicamentos. Y en este caso, cuando hay una identificación de el hiper o el hiposecreción de hormonas de la IH, por ejemplo, es necesario poner ojos. Si alguno de ustedes tiene algún hijo el día de mañana, ¿cierto?, o ya tiene un hijo, poner ojo ahí porque es algo que puede ocurrir. ¿Y qué ocurre con el gigantismo? Bueno, es que estos huesos, los huesos largos, o sea, los huesos más largos de nuestro organismo, van a alcanzar una longitud superior al rango normal. Y es por eso que, por ejemplo, esta imagen puede verse un poco irreal. Sí, puede ser irreal, pero también representa lo que ocurre con el gigantismo hipoficiario, ¿ya? Yo busqué y se supone que esta imagen salió de un reportaje, de una noticia, entonces yo copié y pegué. Enanismo hipoficiario, que es todo lo contrario, ¿cierto? Es una hiposecreción, o sea, una baja producción de la hormona GH, ¿cierto?, durante la infancia. Bueno, va a provocar esta enfermedad en la que el crecimiento de los huesos es lento y se detiene antes de que esto alcance un tamaño dentro del rango normal. Entonces, por ejemplo, si hay una persona que es diagnosticada con gigantismo hipoficiario a los 12 años, por ejemplo, puede recibir un tratamiento, pero ¿qué efecto tiene que hacer ese tratamiento? Que alguien me diga. Ese tratamiento. ¿A qué tiene que apuntar el tratamiento que se le dé a esa persona si tiene a los 12 años diagnosticado gigantismo hipoficiario?
eh, ponerle menos, o sea, disminuir la secreción de GH. Ya, muy bien, ya. Lo que necesitamos no es disminuirla, lo que necesitamos es detenerla. ¿Ya? Entonces, literalmente, vamos a consumir medicamentos que detengan, tal cual ocurre en el enanismo, ¿cierto? Que se detiene hasta que esto alcance un tamaño dentro del rango normal. Por ejemplo, si un estudiante está midiendo 1,80 m o 1,85 m en primer año medio, 1,85 m, dejémoslo mejor, en primer año medio, eso es un indicio de que hay un problema hormonal, ¿ya? Y es necesario detener ese crecimiento de los huesos porque ya están dentro de un rango que no sé si normal para la edad, no, obviamente no es normal para la edad, pero dentro de las características genéticas uno pudiese crecer en ese tamaño. Porque, por ejemplo, ahora, si vemos, ¿se imaginen este de acá sea el papá de este joven? Que puede ser, no lo sabemos. Y simplemente por el hecho de tener un gigantismo hipoficiario se ve mucho mayor de lo habitual. De hecho, ustedes pueden ver estudiantes en el colegio que tienen una estatura, una altura bastante elevada, por lo general también son más desarrollados que el resto, ¿ya? ¿Y por qué? Porque hay un porque hay un exceso de hormonas que permiten este crecimiento, ¿cierto?, excesivo de los huesos. Entonces, también da un aspecto de mayor edad. Entonces, en el caso acá contrario, ¿cierto? Cuando estas personas tienen enanismo, a temprana edad, ¿cierto? Se detiene el desarrollo, el crecimiento. Esto ocurre durante la infancia, aproximadamente entre los 4, 7, 8 años, ¿cierto? Que se detiene el crecimiento de los huesos. Por lo general, durante los primeros años de la infancia, estamos hablando de nacimiento, estamos hablando 1, 2, 3 años, hasta los 5, 6 pudiese ser, el crecimiento de los huesos es lento, mucho más lento. Pero llega hasta un punto en que se deja de crecer, ¿ya? Se dejan de extender en longitud. Otro trastorno en la secreción de la hormona del crecimiento IH tiene por nombre acromegalia. Ya, de hecho, esta imagen, yo cuando la vi, es obvio a quién se parece. No me digan que a mí. ¿A quién se parece esa imagen? Algo que conozcan. Este caballero de acá abajo. Sin comentarios. ¿Ah? De hecho, es muy... Sin comentarios solamente. De hecho, esa persona se parece a Shrek. Ah, ¿sí? Ustedes pueden, si ustedes identifican así, como, y se recuerdan de la película Shrek, tiene como leves parecidos, ¿cierto? Ya. Y un poquito. Esto, no sé si es algo, bueno, no se considera como algo común, pero es más recurrente que las personas sufran de acromegalia que sufran de gigantismo y enanismo. Vamos a ver qué características tiene la acromegalia. Dice, esta enfermedad se produce cuando la hipersecreción, o sea, un aumento de IH, ocurre durante la etapa adulta. En los casos anteriores veíamos que eran durante la infancia, ¿cierto? Entonces esto se desencadena en la etapa adulta. Dice, en ella los huesos largos ya no pueden crecer más, pero sí aumenta el grosor de los huesos de las manos, pómulos, mandíbulas, y también crecen otros tejidos, como los de la lengua, los párpados, algunos tejidos cartilaginosos, especialmente el nasal y el de las orejas. ¿En qué determina todo esto, chiquillos? Si hay un aumento de grosor en las manos, pómulos, mandíbula, en los tejidos, en la lengua, ¿cierto? Los párpados, efectivamente da esa impresión, ¿cierto? Ustedes pueden ver acá en las manos de que posee características que son muy parecidas a este Ogrochot. Pero esto es algo más común que los dos agres, porque esto se desencadena debido al no cuidado de nuestro organismo. Y al, por ejemplo, chiquillos, si ustedes eh, abusan de sustancias como el cigarro, abusan de sustancias como el alcohol, ¿cierto? Estos son factores importantes a la hora de la expresión de la acromegalia. Ya, usted puede consumir alcohol, puede fumar cigarros de vez en cuando, ¿cierto? Pero si eso se convierte en exceso y usted tiene, no sé, 35, 38, 40 años, lo más probable es que se le desencadene una acromegalia en un par de años más, en 5 o 10 años más. ¿Por qué? Porque con estos factores de riesgo usted es más propenso a generarlo.
Y por eso además esto ocurre por lo general en la etapa adulta. También puede ocurrir en la etapa de infante, pero lo común de la acromegalia es que ocurra en los adultos. De hecho, eso desencadena que se acentúen las características físicas de las personas. Ya les decía, por ejemplo, aumenta el grosor de los huesos de las manos, como ven acá, ¿cierto? Pómulos, mandíbulas, como ustedes pueden ver acá en las imágenes de acá. Además de eso, la lengua, los párpados y algunos tejidos cartilaginosos. Bueno, por ejemplo, si hay una excesividad de arrugas en la cara a temprana edad, es signo de acromegalia. Por ejemplo, yo tengo un amigo que está súper arrugado, que pareciera como que tuviera 47, 48. En realidad tiene 37. Y está súper arrugado, sus 37. Entonces, claro, puede ser, y este amigo es bueno para fumar, bueno para tomar, y es probable que él sufra de acromegalia por tener estas características. ¿Ya? Que parece un perro Charpey. ¿Alguien conoce a los perros Charpey? Algo así. Eso. Ahora pasamos a la glándula tiroides, ¿cierto? Esta es una glándula endocrina que produce dos hormonas específicas. Produce la tiroxina y la triiodotironina, que es la T4 o la T3 respectivamente. La primera va a contener 4 átomos de yodo y la segunda contiene 3 átomos de yodo. La primera 4 y la segunda 3, y es por eso que se diferencian en T4 y T3. Estas hormonas van a dejar por la sangre unida a proteínas específicas y al unirse a sus receptores intracelulares van a regular la expresión de genes específicos relacionados con el metabolismo energético, el crecimiento y el desarrollo. Efecto de las hormonas tiroides en el organismo, ya veíamos arriba que decía, ¿cierto? Regula la expresión de genes relacionados con el metabolismo, crecimiento y desarrollo. Incrementa la producción de ATP en la célula, por tanto, su consumo de oxígeno. ¿Qué es eso? Metabolismo. Aumenta la generación de calor, contribuyendo a mantener la temperatura corporal. ¿Qué es eso? Metabolismo. Promueve el metabolismo de grasa, metabolismo. Estimula la síntesis de proteínas, eso es desarrollo, ¿cierto? Crecimiento, desarrollo, síntesis de proteínas, generar ADN, ¿cierto? División celular, por lo tanto, crecimiento, desarrollo. Aumenta el consumo de glucosa para producir ATP, ahí entran dos, ¿cierto? Metabolismo energético y crecimiento y desarrollo. ¿Por qué crecimiento y desarrollo? Porque sin energía, sin ATP no podemos hacer división celular y por lo tanto no podemos aumentar el crecimiento y desarrollo corporal. En conjunto con la hormona del crecimiento, que es la IH y la insulina, provocan el crecimiento del cuerpo. Son importantes además para el desarrollo normal del tejido nervioso, ¿ya? Entonces, glándulas tiroides, funciones de metabolismo, crecimiento y desarrollo. ¿Por qué? Ahí están los motivos, ¿ya? Trastornos, porque al igual que el anterior, también hay trastornos en las glándulas tiroides y, por ejemplo, de carácter dietarios, de alimentación. El bocio es una enfermedad que es producto de un trastorno tiroidal, ¿cierto? ¿Qué efectos produce? Bueno, el aumento exagerado del tamaño de la tiroides, si ustedes ven aquí, vamos a leerlo primero y después pasamos a la imagen. Bueno, es el aumento exagerado del tamaño de la tiroides, puede deberse a distintos trastornos, pero es común cuando el consumo de yodo en la dieta es insuficiente y la disminución de las hormonas tiroides en la sangre provoca una hipersecreción de TSH, que es la hormona estimulante de la tiroides, lo que va a causar el aumento del tamaño de estas glándulas. ¿Ya? Entonces, cuando el consumo de yodo en la dieta es insuficiente, se comienza a inflamar una o ambas tiroides, o ambas glándulas tiroides, ¿cierto? Y eso va a provocar que se estimule esta hormona que ayuda a la tiroides a secretar los distintos tipos de hormonas, valga la redundancia, que van a ir a distintas partes de nuestro cuerpo. Entonces, si hay una disminución de la hormona tiroides en la sangre, va a provocar que esta tiroides se estimule, porque falta esa hormona en el cuerpo. Nuestro cuerpo reconoce la homeostasis reconoce y dice, oh chiquillos, le avisa a las células del cuerpo, oh chiquillos, hay poca cantidad de TSH en el cuerpo.
Y lo que pasa es que cuando no hay un consumo adecuado de yodo en la dieta, esto sale de las manos, se descontrola, ¿cierto? Y que lo que va a causar finalmente que el tamaño de esta glándula aumente. Y lo que va a generar esa especie de inflamación, tal cual como ustedes pueden ver acá en la imagen que sale un joven o una señora con camisa rosada, ustedes pueden ver como una especie de pelota que se hace aquí, ¿ah? Ya, pues eso es netamente porque lo más probable es que esa persona tenga así una de sus glándulas, ¿ya? La verdad, estas dos imágenes, para estar iguales respecto aquí a este sector del cuello, debiese estar ambos inflados. Pero se quiere ejemplificar un poco lo que ocurre. Y esto netamente, ¿cómo se puede regular? Por ejemplo, si alguien que sufre de bocio es necesario que tenga que incluir yodo, ya sea en forma de pastilla, o el yodo sirve para, si alguno de ustedes estudia alguna vez, ¿cómo es que se llaman estos que hacen, que trabajan en radiología? O sea, que sacan rayo X, los... Tecnología médica. Eso, si alguien quiere estudiar alguna vez tecnología médica, bueno, ahí después lo va a estudiar y va a saber más que lo que sé yo, obviamente, porque va a ser su expertise. Pero si es necesario consumir pastillas de yodo, háganlo cuando tengan que ir a hacer las prácticas a los hospitales, a las clínicas, no sé, donde vayan a hacer sus prácticas. Y que algunos de ustedes, los que quieren estudiar tecnología médica y les toque hacer práctica en rayos, pídanle ahí una recetita de yodo por si acaso, ya, porque el yodo contrarresta los efectos de la radiación. De hecho, cuando ocurrió este tema en Chernobyl, de la explosión de los reactores nucleares, la gente tenía que consumir yodo. De hecho, bueno, toda la gente ya le daña prácticamente murió, porque si su piel se quemaba, pero la forma de contrarrestar el yodo, o sea, de contrarrestar el efecto de la radiación era mediante el yodo. Ya, lo que pasa es que el yodo se une a estas moléculas radioactivas y las inhibe, ¿ya? Eso sí, un exceso de radiación, usted puede tomar todo el yodo que quiera, pero no le va a hacer nada. Y de hecho no le va a hacer nada, pero sí a una persona que trabaja en el sistema de un rayo X o que está, por ejemplo, realizando, no sé, pues, si alguien va a estudiar física y más adelante se especializa no sé, en todo esto que tiene que ver con la radiación o energía nuclear, bueno, esa persona también va a tener que estar tomando yodo para contrarrestar los efectos sobre su cuerpo. Y lo otro, que aquellas personas que trabajen expuestas a radiación, lo más probable es que siempre desencadenen cáncer a la tiroides, ¿ya? A las glándulas tiroides. De hecho, chiquillos, para contarle un poco como dato extra, yo a veces me voy un poquito por las ramas, pero quizás creo que es bueno a veces comentarles ciertas cosas. Yo me acuerdo una vez cuando estaba estudiando sobre Chernobyl, porque a mí cuando era más chico me gustaba mucho ese tema, así de los reactores nucleares y todo, siempre he sido medio científico. Entonces, lo que ocurrió con el desastre de Chernobyl es que los reactores nucleares explotaron y se formó cerca de una nube tóxica que cubría la mayor parte de Europa, ¿ya? Cubría la mayor parte de Europa y lo que ocurrió es que, bueno, la verdad es que no me acuerdo en qué año ocurrió el desastre de Chernobyl, a ver, pero como para contextualizarlo un poco lo vamos a buscar. ¿Y qué ocurrió? Que esa nube ocurrió el 26 de abril de 1986. Si ustedes ven, no es hace tanto tampoco, ya estamos en el 2020, 14 años, hace 34 años atrás. Resulta que en el año 2002, si no me equivoco, sí, se hizo un estudio respecto a los componentes que tenía el aire, y esto posterior a, creo que 25 años, parece que desde el desastre nuclear en Chernobyl. ¿Y qué se dieron cuenta? De que esa nube radioactiva que se formó en Europa, y que, bueno, si se forma nube radioactiva, ¿cierto? Esto contiene agua y cuando llueve, esas gotas de agua vienen todas con radiación. ¿Qué ocurre? La gente en Europa efectivamente comenzó a desarrollar distintos tipos de cáncer, y esto es a raíz de que esa nube, como pasó por distintos tipos, por distintas localidades de Europa, ¿cierto? Fue desencadenando en que las personas a lo largo de los años, 4, 5 años, 6 años,
fueran desarrollando estos cánceres. De hecho, uno de los cánceres más comunes en Europa es el cáncer a la tiroides, y eso es producto de la radiación emanada de este desastre nuclear en Chernobyl. Y de hecho los efectos todavía se ven hasta el día de hoy, todavía sigue estando esa nube nuclear, no en la misma intensidad. ¿Por qué? Y ahí está lo malo, a esto quería llegar, que al ser una nube, ¿qué ocurre con las nubes, chiquillos? Los vientos las mueven. Y eso quiere decir que estas nubes han pasado por todo el mundo, ya sea cayendo los depósitos al agua, o sea, y luego, como lo veíamos en el ciclo del agua, y luego subiendo, ¿cierto? Bajando en forma de precipitación, nieve, agua, lluvia. O sea, y así, entonces, ¿qué es importante de eso, chiquillos? Es que aquellos que tomen decisiones sobre carreras similares o que tengan esas características, tomen su resguardo y sepan qué componentes pueden ayudar a contrarrestar esos efectos, ¿ya? Otro trastorno de las glándulas tiroides, mediante la secreción de las hormonas tiroides. Si hay poca secreción de hormonas tiroides, se pueden dar dos enfermedades. El mixedema, que dice cuando la baja producción de hormonas se produce en la adultez, se origina, en este caso de las hormonas tiroideas, se originan trastornos como la acumulación de líquidos intersticiales, y eso se denomina como edema, especialmente en el rostro. Disminuye la frecuencia cardíaca y hay una baja temperatura corporal, existe la sensación de cansancio y debilidad, y como el sistema nervioso ya está desarrollado, no parece retraso mental, pero puede haber alteraciones de algunas funciones mentales, ¿ya? Entonces, si hay una baja de secreción de hormonas durante la adultez, ¿cierto? Se va a ocurrir esta acumulación de líquido en distintas partes de nuestro cuerpo, se van a formar edemas, y todo lo otro que ya vimos con anterioridad. Características fácil de reconocer en caso de que ustedes tengan un abuelito o algo, mirar siempre los pies. Los pies, alguien que tenga los pies así, notoriamente hinchados, porque ya una cosa es tener los pies gorditos, yo tengo los pies gorditos, ya, pero estos están literalmente hinchados y pareciera que están como si fuera un globo, así que tiene agua. Ustedes pueden tocar y es acumulación, literalmente acumulación de líquido. Eso es notoriamente mixedema. ¿Ya? Contrarrestar, chiquillos, se puede contrarrestar con medicamento y dieta. Entonces, si ustedes ven que, por ejemplo, hay un efecto contextual, pero una vez que pase esto, puede tomar tratamiento. Lo único sí que no hay que dejarse estar, como dicen las abuelitas, porque fue por el tercer punto, dice, con el sistema nervioso ya está, como el sistema nervioso ya está desarrollado, no para el retraso mental, pero puede haber alteración en algunas funciones mentales, ¿ya? Funciones mentales, procesamiento de información, ¿cierto? Olvidarse cosas, bla, bla, bla. Otro efecto de una baja secreción de hormonas tiroideas es el cretinismo. Dice, trastorno producido por la hipersecreción de glucocorticoides y por lo tanto una hiposecreción de hormonas tiroides, lo que produce una piel y tejidos subcutáneos delgados, músculos poco desarrollados, acumulación de grasa abdominal, dificultad de la cicatrización, lo que puede producir en algunos casos equimosis, que son aparición de manchas en la piel, por ejemplo manchas notoriamente grandes, esas son equimosis, y pueden aparecer también hematomas. Una cosa son las manchas de la piel, como por ejemplo las manchas café, ¿cierto? O más oscuritas, que por lo general son de ese color. También pueden aparecer manchas rojas, y cuando aparecen esta especie de manchas, o pareciera que alguien golpearon, ¿cierto? Estamos hablando de hematomas. Entonces, miremos esta imagen de acá. Si ustedes se fijan, aquí decía que músculos poco desarrollados, nosotros en nuestra cara tenemos, nuestro sector donde más tenemos músculos en la cara, distintos músculos. O sea, me refiero a que la que más tiene músculos distintos es nuestra cara. No me acuerdo exactamente cuántos los tiene, pero no me acuerdo. Pero es la que tiene más músculos distintos en nuestra cara, ¿cierto? Y al estos músculos no estar desarrollados, es como que permaneciéramos con el mismo desarrollo muscular que tenemos desde que somos infantes, desde que tenemos 1 año, 2 años. Y es por eso que la piel se cae. Donde estos músculos no están afirmados, se va a caer y va a dar esa impresión de me tengo que ver súper feo, así al otro lado, pero así, literalmente así.
como ustedes pueden ver ahí en la imagen. Otro trastorno de la glándula tiroides, pero en este caso una hipersecreción, o sea, mucha producción de la hormona tiroides, la TSH, ya la habíamos hablado con anterioridad, tal cual en el LOL, la enfermedad de Graves. Ese mismo Graves que uno juega jungla, por lo general. Esta es una enfermedad de origen autoinmune y es la forma más frecuente de hipertiroidismo. La mayor cantidad de hormonas tiroideas que se producen en este caso aumenta el metabolismo energético en las células, por lo que se incrementa la producción de calor y el consumo de alimentos. Los pacientes presentan sudoración excesiva, adelgazan a pesar de comer bastante, sufren de insomnio, nerviosismo y temblor al extender los dedos de las manos. En los casos más graves se produce una prominencia normal de uno o ambos ojos, ocasionada por un edema en su parte posterior, efecto denominado exoftalmia. Ya. Si ustedes se fijan, vamos a ir punto por punto. Ya, las personas que sufren de hipertiroidismo por lo general tienden a ser personas que son delgadas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque al aumentar la cantidad de producción de la hormona tiroidea, de la hormona estimulante de la tiroides, TSH, va a aumentar la producción de calor y tanto el consumo de alimentos. Entonces, si hay una producción de calor excesivo, donde uno está botando constantemente sudor, que es agua, ¿cierto? No solamente agua, sino también desechos, y uno va al baño constantemente, ¿cierto? Eso va a hacer que independiente de todo lo que usted coma, tenga un aspecto bastante delgado, o sea, de una persona que puede comer mucho, pero nadie se puede dar cuenta. ¿Qué ocurre cuando esto no es tratado? Puede desencadenar efectos notoriamente visibles, ¿ya? ¿Cuáles son esos efectos notoriamente visibles? Porque claro, usted puede comer y dentro de su organismo nadie se va a dar cuenta que usted todo lo que come ya lo elimina al tiro, usted no engorda, ¿cierto? Cuando le dicen, oh, tú tanto que comes y no engordas, y uno dice, oh, la genética. Yo ahí pondría ojo, porque puede ser un caso de hipertiroidismo. Y cuál va a ser la característica prominente que va a ocurrir si usted no se lo trata. Si usted no se lo trata, aumenta en el tamaño de los ojos, ¿ya? Dice prominencia normal de uno o ambos ojos. Ustedes conocen, no sé porque quizás yo soy más grande que ustedes, pero bueno, una vez alguien la conoce. ¿Ustedes conocen a esta actriz? No esta actriz, esta modelo en realidad. La Daniela Campos, que tiene una hermana que se llama la Denise Campos, que eran las gemelas Campos hace muchos años y salían en la tele, y que tiene que ver con la farándula, Chino Río, bueno, esto era cuando yo era chico. ¿Alguno de ustedes la conoce? ¿A la Daniela Campos? ¿O le hace alusión lo que les estoy diciendo? Sí, se le salían los ojos, creo. Exacto. Daniela Campos sí sufre de hipertiroidismo. ¿Por qué? Porque Daniela lo más ustedes la seguían como eran antes las dos hermanas, súper flaquitas, eran modelos, Miss Chile, la cuestión, ¿cierto? Andaban en la farándula, tenían pololos famosos, Chino Ríos por ahí entre medio. Después la Daniela Campos se lo usó con un político, ¿cierto? Bueno, a ella lamentablemente se le falleció su bebé, pero independiente de eso, ¿cierto? Como estas chiquillas, claro, comían y todo y lo engordaban y eran regias estupendas, pero nunca se dieron cuenta porque una de ellas, la otra quizás era por factores genéticos, jamás se le expresó, pero una de ellas, en este caso la Daniela, sufría de hipertiroidismo. Y claro, eran jóvenes, comían y no les pasaba nada. Pero al paso de unos años, por no tener tratamiento, por no evaluarse, por no ver esa situación anormal, o sea, la loca, disculpen, la amiga, podía comer muchas cosas, podía mandarse atracones gigantes, podía siempre comer de todo, pero nunca engordaba. Entonces quizás, si se hubiese tomado la precaución, bueno, que antes quizás uno no tenía como la cultura del médico, creo que la cultura médica se está formando recién ahora, como de ir a estudiar, o de ver esto, otro, a ver qué está bien, qué está mal. Si ella se hubiese tratado, no hubiese tenido ese aspecto que tiene hoy en la actualidad. Yo quería poner una imagen de ella, pero no, me dio cosita. ¿Por qué? Porque es una persona igual, podía haberse, no sé, tomado un tono de burla. Entonces quise buscar a otra, pero ustedes pueden buscar a la Daniela Campos,
Daniela Campos Chile, y ustedes van a poder ver en Google que lo que les comento es cierto, ¿ya? Y ella, en ese caso particular, tiene hipertiroidismo. Y si ella se lo hubiese tratado antes, ella no hubiese sufrido los efectos de tener los ojos así de grandes. Que les quiero pedir, chiquillos, no que lo hagan ahora, no que lo hagan mañana, no que lo hagan en un mes más, porque entendiendo en lo que estamos, pero si alguno de ustedes sufre algo así, que come, y no le pasa nada, véase, hágase ver, como dicen por ahí. Usted puede contrarrestar esto, su cuerpo necesita sintetizar. Ahora, si usted tiene de esas características, igual si a veces suda caleta o a veces siente así como, ay, siempre estoy como muy húmedo en distintas partes de mi cuerpo, así, siempre estoy sudando, claro, eso también es una causa del Profe, hipertiroidismo. no le voy a mentir, Dígame. me pasan esas dos cosas. Sí, pues Martín, debería, bueno, es que igual, O sea, a ver, corporalmente, socialmente, ver a alguien flaco siempre va a ser sinónimo de ser saludable. Por lo tanto, si uno ve a alguien flaco, alguien que come y come, dice, ay, este que tiene buena genética, su metabolismo rápido, claro, sí, pues, pero a costa del hipertiroidismo, de una secreción excesiva de la hormona, y eso puede ser simplemente factores genéticos o también por la alimentación que uno tiene. Entonces, Martín, si usted sufre algo así, bueno, el día de mañana vaya a verse para que cuando usted sea adulto, esté en etapa adulta, no sufra de lo que estamos viendo ahí en la imagen. Pero, por ejemplo, es importante poner ojo a esas cosas, chiquillos, ¿ya? Es importante. Ahora vamos a ver los trastornos de las glándulas suprarrenales. Ya no les puse la imagen que les quería poner, pero se las voy a mostrar antes de dar paso ahí. Mira, se me olvidó poner esa imagen. Entonces, como ustedes saben, las glándulas suprarrenales se sitúan por sobre el riñón. No sé si se ve, si no. Ahí está el riñón, ¿cierto? Que es lo cafecito, y eso amarillito que está por acá arriba es la glándula suprarrenal. ¿Ya? Ya lo habíamos visto en las clases anteriores, pero yo les he puesto esa imagen ahí. Se las voy a agregar una vez que antes que le mande el papel. Entonces, en esa glándula que está por sobre el riñón, eso amarillito, ¿cierto? Se pueden producir dos enfermedades. La enfermedad de Addison. Dice, trastorno producido por la hiposecreción de aldosterona y glucocorticoides. Una baja producción de estas dos hormonas va a producir esta enfermedad. ¿Qué efectos trae? La pérdida de sodio y el aumento de potasio en el plasma causan baja presión sanguínea, deshidratación, disminución del gasto cardíaco, además de letargo mental, anorexia, náusea, vómitos, pérdida de peso y debilidad muscular. Todo esto, el hecho de tener deshidratación, ¿cierto? Hay un aumento de sodio en el medio intracelular, ¿cierto? En el plasma sanguíneo. Esta especie de pérdida de peso, debilidad muscular, ¿cierto? Debilitamiento de las capas de las células, hace ver o da la impresión de esta especie de... ¿Cómo lo definirían ustedes esta imagen, chiquillos? ¿Qué características tiene su piel? ¿Como de resequedad? ¿Qué? Porque, por ejemplo, estos factores, el no tener agua, esta deshidratación excesiva, ¿cierto? El aumento de estas moléculas que se diluyen a través del agua, ¿cierto? Que hay en la sangre. Si no existe todo eso, o hay una poca cantidad de agua en nuestro organismo, ¿cierto? Va a dar esa impresión de Los resequedad. poros los tiene como muy abiertos. No sé, tiene muchos puntos negros. No, pues yo creo que tiene que ser efecto de la imagen. Pero puede ser, tiene los poros abiertos. Claro, entonces da ese aspecto como de resequedad tanto en los órganos de nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque eso es lo que ocurre literalmente. Esta enfermedad de Addison hace retener muy poca agua en nuestro organismo y por lo tanto hay aumento de componentes de moléculas que tienen que diluirse a través del agua. ¿Ya? Y finalmente el síndrome de Cushing, que es un trastorno producido por la hipersecreción, el de arriba, una baja secreción, produce la enfermedad de Addison, y queda esta especie de aspecto de deshidratación corporal.
Síndrome de Cushing, trastorno producido por la hipersecreción, o sea, un aumento, el otro era poco, este es mucho, de glucocorticoides, lo que produce una piel y tejidos subcutáneos delgados, músculos poco desarrollados, acumulación de grasa abdominal y dificultad en la cicatrización. Lo que puede producir en algunos casos, equimosis, ya lo habíamos visto con anterioridad, ¿cierto? Que son manchadas en la piel y hematomas. Entonces, la piel de nuestro cuerpo se quebraja, yo sé, por ejemplo, yo antes era más gordito que ahora, mucho más gordito. Así, yo les digo que ahora peso, a mí me da lo mismo decir cuánto peso. Peso 97 kilos. O sea, yo creo que 98. Porque pesaba 95 el otro, hace como 2 semanas que fui donde mi hermana, que ella tiene peso. Entonces peso ya 98 kilos. Pero yo, por ejemplo, en algún momento llegué a pesar 115, 112, y era notoriamente más gordo de lo que soy ahora. Si ustedes me ven gordito ahora, antes era peor. Y efectivamente, al uno ser muy gordito y después bajar de peso, ¿cierto? Quedan estrías. Lo mismo cuando cuando tienen hijos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay una extensión de la piel excesiva durante mucho tiempo y por lo tanto necesita que las células se dividan porque va a ir aumentando el tamaño de esta piel. Pero también al dividirse estas células, ¿cierto? Necesitan reforzar todas las distintas capas, porque la piel no es solo una capa, la piel son 3 capas y además de eso, luego viene la capa de músculo y bla, 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 pero lo que nos interesa son estas 3 capas. Entonces, la primera capa, dermis, epidermis, tejido subcutáneo, ya, dermis, epidermis, entonces en la epidermis, que sería en este caso, no se logran regenerar las células de manera habitual, ¿ya? Por lo que produce una piel, en este caso de la zona abdominal, delgada, ¿ya? Por lo tanto, los tejidos subcutáneos también van a ser delgados y no se van a poder llegar a producir el mismo grosor que se tiene en las distintas capas de la piel. Y es por eso que estas heridas van a tener, por eso aquí se define como una dificultad en la cicatrización, porque esas heridas que se producen al extenderse la piel no van a sanar, solamente se van a quedar en estas capas que son más superficiales. Y eso es producto ¿qué? De un trastorno en esta glándula suprarrenal que puede darse también por temas de alimentación. ¿Ya? Y esto también se puede contrarrestar con medicamentos, chiquillos. De hecho, yo ahora que he estado preparándoles clases, a mí me gustaría ir a hacerme como un estudio endocrinológico, no sé cómo llamarlo, para ver qué tal, porque creo yo que sufre con un par de afecciones que he visto aquí. Eso, chiquillos, ¿ya? Eso por la clase del día de hoy, que tenemos para la próxima clase, que sería el día viernes, tenemos el ensayo de la unidad 2. Y bueno, nuestro horario de consulta no está de más recalcarlo, ¿cierto? Los días miércoles de 14:30 a 16 horas. Y este día miércoles nos vamos a juntar a hacer un pequeño repaso, algunas actividades que pueden aparecer en el ensayo número 2, en el mini ensayo 1 y en el ensayo final del 5 de agosto. ¿Ya? Así que les mando el PPT al tiro. Terminando aquí, les agrego la imagen de la glándula suprarrenal para que no se nos olvide dónde está ubicada. Les mando el PPT y eso sería. Necesito pasar asistencia, chiquillos. Así que vamos a ver que cortar la grabación.